Bueno, y con un fuerte aplauso recibimos a nuestra ministra Diva Guzmán, ministra de la Mujer, a la compañera y camarada Andreina Tarazón, exministra de la Mujer, militante de nuestra revolución, y al compañero David Gómez, director general del CIARA, quien va a estar conversándonos sobre las mujeres conuqueras. Buenos días. Ratificar nuestro agradecimiento a los compañeros de trabajo del equipo de Fogades, que así nos vemos como compañeros de trabajo, por permitirnos usar estos espacios tan hermosos. Y además a todas las mujeres y hombres, porque este es un congreso venezolano de las mujeres, pero que también convoca a los hombres, y a todo el equipo de trabajo que hace el esfuerzo por garantizar que el Congreso Venezolano de las Mujeres se convierta en un espacio y una tribuna para que la mujer trabajadora, la mujer que sueña, que lucha, la mujer venezolana tenga la oportunidad también de construir. Lo hemos dicho y lo ratificamos en cada oportunidad que se nos da. El Congreso es un espacio que, además de ser ideado por el presidente Nicolás Maduro, se convierte en un proceso en sí mismo, una metodología en sí misma para construir política pública. Entonces toma más fuerza e importancia este foro para nosotras, porque creemos que tenemos que abrir ese debate y tenemos que empoderarnos las mujeres pensando y haciendo que la economía florezca. Lo dejo hasta aquí, agradecerle a nuestra camarada y amiga Andreina Tarazón, al compañero David, que viene en representación de la ministra Gracie, que tiene una situación familiar, y pronto que se nos suma la ministra Delis, que la estamos esperando que llegue también, por compartir, agradecerles por compartir con nosotras esta mañana sus reflexiones sobre el papel de la mujer en la economía. Gracias, bienvenidas y bienvenidos. Gracias, ministra. Y ahora queremos darle el derecho de palabra a David Gómez Rodríguez, director general del CIARA, pero además informarles que David es licenciado en Desarrollo Humano, realizó una maestría en Ciencias Políticas, mención Gerencia Política, en Rusia, gracias a, hay que decirlo de esa forma, la Revolución Bolivariana, fue becado por Fundayacucho y realizó su maestría en Rusia. Además, David inició su militancia en la Liga Socialista, fue delegado por el Estado Lara en el Congreso Fundacional de la Juventud del PSUV, y desde el año 2011 es portador de la Orden Presidencial José Félix Riva por méritos culturales. Y así, un montón de cosas que ha desarrollado David como joven entregado a la causa revolucionaria, a la causa patriota. Queremos darle el derecho de palabra para conversar sobre un tema que ha sido importantísimo en el combate a las medidas coercitivas unilaterales, como es el programa Mujeres Conuquera, producto del convenio que tenemos entre el Ministerio de Agricultura Urbana y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Bienvenido, David, tienes el derecho de palabra. Un fuerte aplauso para ti y para la ministra Gracie. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ministra, viceministra, Andreina, que bueno, son compañeras de lucha, camaradas, y nos reconocemos en las mismas trincheras. Eso es importante, ¿no? Decía, la ministra me daba la responsabilidad de asumir este espacio, y aprovecho, bueno, para decir que está en una situación justamente con su madre de salud, está atendiéndolo, y bueno, yo le decía, ministra, qué compromiso. Me pone en una de las discusiones más importantes que tiene la patria y en uno de los espacios que va a determinar la política, tanto en la política misma, valga la redundancia, y en las políticas públicas, para pues generar las condiciones de dar ese salto al que el presidente Nicolás Maduro nos está convocando en términos económicos, con un sector que es fundamental para el desarrollo de la economía nacional y para la superación de las situaciones sociales que han devenido tanto de la guerra económica que han impuesto sobre nuestra patria como de la propia pandemia, ¿verdad? Hacer una mención a propósito de la presentación que hacía nuestra viceministra Luz Miale. Gracias a las mujeres, y que vivan las mujeres por eso, porque eso es resultado justamente de mi madre, es resultado de las abuelas. Me explico, dicen que detrás de cada hombre hay una gran mujer. No, es sobre.
me explico, es sobre, porque las madres, las abuelas son las que forjan finalmente el carácter y marcan la pauta y a uno le dan el regaño y lo ponen por la línea cuando es necesario asumir una lucha y forjar el espíritu para determinadas cosas. Ahí está la canción de nuestro cantor del pueblo que dice: madre, déjame luchar. En este caso, las madres venezolanas en este tiempo histórico lo que te dicen: hijo, anda a luchar. Anda a luchar. Y yo tuve una madre y unas abuelas que hicieron eso permanentemente, entonces hago ese homenaje para ellas en este espacio que es de la mujer. Bueno, para entrar en materia concretamente, vengo a hablarles del contexto que nos ha permitido la Revolución Bolivariana para avanzar en términos económicos cuando hablamos de la mujer como sujeto histórico y transformador dentro de nuestro proceso político revolucionario. Es importante que nosotros veamos, ¿verdad? Si voy a hacer así para no decir pasen, pasen, pasen. No sé quién estará manejando aquí, entonces hago así y ya ustedes saben. Y así sé que me están mirando. Entonces, la mujer venezolana en la producción y la economía nacional. Bueno, lo primero es reconocer que gracias como proceso político, la revolución bolivariana ha generado las condiciones de reconocimiento. En principio, la mujer venezolana ha jugado un papel y un rol dentro de la historia de la economía nacional, pero eso no había sido reconocido hasta el momento en el que el comandante Chávez asume una política feminista y asume un reconocimiento del sujeto. Entonces, como primer logro y como primer elemento que debemos poner en la mesa dentro de este congreso, dentro de esta discusión o foro, ¿verdad? Es el hecho de que muy a pesar de que el sujeto, de que la mujer siempre ha significado base para la economía y para el desarrollo nacional, es con la Revolución Bolivariana y con el gobierno bolivariano que hay un reconocimiento de ese papel histórico y de ese desenvolvimiento que existe dentro de la economía nacional. Eso, por supuesto, es una política también de visibilización que nos obliga de manera inmediata a asumir entonces políticas públicas en función de incentivar, de motivar, de proteger a este sector en función también de ese desarrollo, tanto del sector como del propio país, ¿verdad? Es importante además ver también cómo diferentes instituciones asumen luego de esta postura de la Revolución Bolivariana como eje transversal de la política feminista o la política de género. Si bien es cierto que todavía no hemos superado las condiciones que el capitalismo ha generado en relación al machismo y al patriarcado, también es cierto que el Estado venezolano ha generado las condiciones jurídicas en función de poder nosotros atacar e ir transformando desde adentro estas situaciones, ¿verdad? Entonces, podemos ver, y allí voy a hacer el punto de honor y además un punto para el debate, ¿verdad? Podemos ver aún posiciones machistas, ¿verdad? Posiciones patriarcales dentro de instituciones públicas venezolanas. Podemos ver a compañeros y compañeras, incluso porque es para ambos, ¿no? Que asumen, ¿verdad? Aún posturas como dirigentes o como representantes de instituciones que siguen de alguna manera visibilizando o mostrando a ese poder que ha tenido el patriarcado de dominar el escenario político, social y cultural, ¿verdad? Ahora, otra cosa es que nosotros no reconozcamos y no utilicemos las herramientas que la propia Revolución Bolivariana ha generado para poder enfrentarnos a esas situaciones y para poder ir transformando esas situaciones. Y ahí hago quizá el recordatorio permanente de la memoria, de mantener la memoria viva, ¿verdad? De hacer comparaciones históricas, además. Cierto que esas expresiones del machismo se manifiestan, pero también es cierto que el contexto y las posibilidades de transformación, de lucha en función de esas posturas son mucho mayores hoy. Y es gracias a la Revolución Bolivariana y es gracias a la participación de la mujer y del liderazgo de la mujer dentro del proceso revolucionario que hoy sostenemos. Por eso, además, se han desarrollado, no sé si me fui muy adelante, es una atrás. Se han desarrollado políticas públicas
inclusivas, ¿verdad? Dentro del proceso revolucionario. El principal, yo creo que una cuestión que debemos tomar muy en cuenta es la creación del Ministerio del Poder Popular para la Mujer, que ha significado en términos de política pública, pues el reconocimiento de la visión estratégica que tiene el Estado venezolano en función del desarrollo del sector, ¿verdad? Y eso ha derivado, como venía diciendo, en otros mecanismos de apoyo y de organización de la mujer. Voy a nombrar algunos que están acá, pero evidentemente son muchos más, ¿verdad? Por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de la Mujer, también el rol que juega la Defensoría del Pueblo en función de los derechos, de la salvaguarda de los derechos humanos de la mujer. También la creación de la Comisión Permanente de Políticas de la Mujer y Participación Protagónica. También el programa Mujeres Conuqueras, del que voy entonces a hacer un poco más de énfasis, pues es el que en este caso nosotros llevamos adelante desde el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, que además, debemos decir, es un ministerio que se fundó, o sea, o que ha sido fundado por mujeres y que ha sido dirigido por mujeres casi en su totalidad. Creo que solamente el camarada Bernal es el que ha asumido como ministro y que ha llevado las riendas del Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, pero de resto todas han sido ministras, ¿verdad? Que han asumido las riendas del ministerio. Entonces podemos decir, en estos días nos visitaba Ecosocialismo, le decíamos, bueno, después de Ecosocialismo, este es el ministerio más ecosocialista que tiene el país. Entonces podemos decir que el Ministerio de Agricultura Urbana, después del Ministerio de la Mujer, es el ministerio más feminista que tiene el país. En términos concretos y prácticos, con pruebas. Entonces, tenemos un programa, que es el programa Mujeres Conuqueras, un programa que nació en conjunto con el Ministerio del Poder Popular de la Mujer y donde hemos sumado, ¿verdad?, otras instituciones en virtud de poder asumir políticas que le permitan a la mujer construir sus conucos, consolidar sus conucos y desarrollar finalmente una visión feminista desde ese espacio. Hablábamos ahorita con la ministra Diva de la necesidad de la superación de la pobreza extrema, que es un objetivo que nos dejó el comandante Chávez y que el presidente Nicolás Maduro asume con mucha seriedad en función además de un escenario muy complejo que vivimos en términos económicos y sociales. La mujer como sujeto determina este indicador. Nosotros vemos que además por razones de carácter político, ideológico del capitalismo, la mujer ha sido el sujeto más atacado. Imagínense, si es una mujer, si es negra, si incluso es homosexual y además tiene familia, es el sujeto más desprotegido en este sistema. Es el sujeto más atacado, es el sujeto más golpeado, de manera más excluido, más explotado. Se lo decimos de maneras concretas. Si es madre, ¿me explico? Entonces, igual podemos ir quitando algunas cosas. Y cuando vamos quitándolo, ya no es homosexual, ponte. O no es madre. Pero igual sigue siendo mujer. Y la mujer sigue siendo parte de la clase trabajadora, ¿verdad? O esa mujer en particular sigue siendo parte de la clase trabajadora. Entonces, sí tiene la explotación como mujer y tiene la explotación como obrera. ¿Ves? Entonces es doblemente explotada o triplemente explotada o 4 veces explotada por el sistema capitalista. Entonces, cuando eso lo comparamos en términos políticos con estadísticas y vemos que en cada espacio donde encontramos la pobreza extrema, una mujer está allí o varias mujeres constituyen finalmente el centro de la política de ese hogar, entonces relacionamos la pobreza extrema directamente con un sujeto. Y es por eso la importancia que tiene que nosotros desarrollemos políticas de incentivo, de carácter económico, pero sobre todo en acompañamiento de un proceso formativo y de transformación cultural que nos permita transformar los esquemas tanto de producción como de consumo dentro de los hogares en función de una visión también de género, porque tiene mucho que ver. ¿Ves? Por ejemplo, tenemos dentro de nuestros hogares los conucos. La mujer lo atiende, pero el hombre vende y distribuye. O sea, distribuye, vende y además, en muchos casos, administra, ¿verdad? El recurso.
Entonces la mujer es la organizadora de la producción, es la obrera, ¿me explico? Pero el hombre, como cabeza del hogar, ¿ves? Es el que determina hacia dónde se distribuye y hacia dónde la política económica, entre comillas, de ese hogar. Entonces, esa contradicción que vemos en términos macros en nuestro sistema, mejor dicho, en el sistema que nos toca combatir, ¿verdad? El sistema capitalista, la vemos expresada en términos concretos dentro de cada hogar y en particular en los hogares que sufren de mayor pobreza. Porque además eso lo podemos vincular directamente al acceso de la información y la educación. Y allí nos damos nuevos retos. Además del reto productivo en el marco del sistema educativo venezolano, que debe incentivar la producción y la transformación de los modelos de consumo, ¿verdad? También entonces deberíamos estar vinculando de manera directa el tema de género dentro del sistema educativo venezolano en función de transformar las dos cosas, tanto el modelo de producción o el modo de producción capitalista como el patriarcado. Porque si cuestionamos uno y luchamos contra uno, pero al otro lo dejamos vivo, va a servir como germen para que el otro siga existiendo. ¿Me explico? El patriarcado sigue siendo un elemento que determina y que constituye una forma de reproducción del capitalismo. Igual al revés. Diría, y también viceversa, el poeta Mario Benedetti, ¿verdad? Y también viceversa. Si seguimos combatiendo o si combatimos solamente el patriarcado y no combatimos las formas de reproducción del capital, ¿verdad? En el marco del sistema capitalista, el capitalismo va a servir como hogar, como germen, ¿verdad? Para la reproducción del patriarcado. Entonces, la visión de la superación y de la revolución cultural de la que hablamos y de la que hablaba el comandante Chávez, de la que sigue y mantiene además no solamente un discurso, sino una práctica, nuestro presidente Nicolás Maduro, es fundamental hacerla así, ¿verdad? Por eso el hecho de que estemos hablando de economía y mujer es determinante para la revolución bolivariana, es determinante para la continuidad. Y además vamos a ponerle un poquitico más de pimienta a eso. En términos de números, para el reto que tenemos en 2 años, ¿verdad? La mujer constituye más del 50% de la población venezolana. Pero más allá de eso, ese 50% determina en términos agrícolas más del 30% de la producción nacional. ¿O mentira? Determina en términos agrícolas el 50% de la producción nacional y es el 30% de la participación en los espacios, ¿verdad? Entonces, si vemos eso en términos numéricos, también estamos viendo que la participación de la mujer, ¿verdad? En términos de seguridad alimentaria, es fundamental. Y vemos entonces, si lo vinculamos con un concepto que estamos hablando mucho en estos días, que es las 3Rs.net, ¿verdad? Es decir, la mujer venezolana es la gran vocera, es el gran símbolo, la gran representante de la R de resistencia en este país. Si alguien resistió como sujeto político los embates del capitalismo, que ya lo hablamos, pero además de la guerra económica, pero además de la pandemia, fue la mujer venezolana. Porque tuvo que reinventar sus modos de consumo en el hogar, ¿no? Fue la mujer la que asumió de manera, por el rol que le imponen, el transformar la harina de maíz en buscar harina de yuca. O de convencer al hijo de que la carne mechada de plátano sabía igual que la carne mechada. Y entonces generar incluso a través de ese poder de convencimiento, pero además que tiene un vínculo en términos sentimentales y de amor, garantizar las condiciones para que espiritualmente la juventud, los jóvenes, los niños venezolanos aceptaran, me explico, y asumieran una forma de resistencia muy a pesar de que tenga su expresión política, no estar directamente politizada desde el punto de vista del partido, pero es una manifestación política de resistencia. Entonces la mujer como sujeto político representa nuestra primera trinchera de resistencia frente al imperialismo norteamericano o frente a la guerra que quiso imponernos, ¿verdad? Entonces vinculémonos permanentemente porque creo que el ejercicio justamente de este foro es que nos repensemos, que nos pensemos y que nos sirva para renacer, ¿no? En ese sentido. Entonces sigo con las láminas porque yo me pongo... yo me voy, después hay que volver como Chávez.
¿verdad? Mujeres, dale adelante. Mira, me quedé como... Ajá, ese mismo. Ajá, entonces les decía, nosotros generamos una mesa concretamente para entonces asumir la atención, ¿verdad?, integral desde el Ministerio del Poder Popular de la Mujer, el Ministerio de Agricultura Urbana, de los espacios productivos de las mujeres venezolanas. Además, luego nos dimos cuenta que el problema era mucho más complejo, es decir, no es un tema solamente de financiamiento. O sea, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tenía la data y nosotros teníamos unos recursos, ¿verdad?, para poder desarrollar una política de inclusión en términos de financiamiento, en términos de semilla, de herramientas, de bioinsumo, ¿verdad? Y apoyar de esa manera el proceso productivo en conjunto con los técnicos del CIARA y pudieran hacer un acompañamiento, incluso formación técnica en los espacios productivos. Ahora, después decíamos, ajá, pero es que esa mujer no es dueña de su tierra. Y nos dimos cuenta de un problema de carácter económico. La distribución de la tierra, de ese espacio en el que se produce en términos agroalimentarios, ¿verdad? Resulta que hay una contribución importante a la producción de alimentos por parte de la mujer, pero en más de la mitad de los casos, la mujer no es dueña de la tierra. Y cuando hacemos la comparativa, en el mismo aspecto con el hombre, es diferente. Entonces, nos pusimos en conjunto con el INTI, con el camarada David Hernández, y analizamos esa situación y dijimos, no, ya va, pero es que hay que hacer una política importante en función de la distribución de la tierra con una perspectiva de género. Entonces, y dijimos, ¿cuáles de esas datas que ya teníamos, de las que vamos a financiar, las cruzamos y dijimos cuáles de esos títulos no se han entregado o están en proceso de entregarse o cuáles definitivamente no tienen titularidad sobre la tierra? Y hicimos la política un poco más compleja y nos quedamos en un elemento importante y le digo a la ministra para ahorita conversábamos de reimpulsar esa mesa porque nos quedamos en un elemento fundamental. Ahí está la vice Luz Miali que llevaba ahí la mesa y decía, mira, es por aquí en términos económicos y toda la cosa. Y dijimos, hace falta un elemento mayor. La mujer hace eso porque la abuela le enseñó, porque el abuelo le enseñó, pero la certificación, el acceso a la educación, en términos, entre comillas, científicos, ¿verdad?, no estaba allí presente. Entonces la dependencia igual de seguramente un técnico del CIARA hombre iba a seguir existiendo, ¿verdad?, en términos de la producción. Entonces dijimos, necesitamos un plan de formación técnica a nivel nacional para las mujeres que están produciendo. Pero ese plan de formación técnica también se quedaba corto, porque dijimos, ¿qué hacemos dándole la herramienta técnica a la mujer o esa visión de carácter científico de la producción? Porque lo que vamos a estar haciendo entonces es certificando una obra de mano barata para el hombre que administra la casa. Entonces le va a producir más. Le va a producir más al hombre. Y dijimos, no, entonces ese proceso de formación técnica amerita de un proceso de formación política. Y al mismo tiempo entonces entramos en un debate un poco más allá. Dijimos, bueno, y además del proceso de formación política necesitamos un proceso de protección. Y ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque la mujer que se empodera de un conocimiento constituye un poder para el capitalismo y para el patriarcado y en concreto en su hogar entonces va a empezar a tener determinadas contradicciones que pudieran poner en riesgo su propia seguridad. Porque un hombre que estaba acostumbrado por 40 años a que determinada forma de vinculación y de la dinámica del hogar sea en términos del machismo, ¿verdad?, y eso se transforma de manera radical, en el mejor de los casos, cuando generamos una política pública asertiva en función de la transformación cultural y en términos materiales dentro del hogar, entonces ahí se va a generar una revolución. Y en muchos casos las revoluciones son violentas y tienen resistencia a violencia, una resistencia violenta también. Con la diferencia que la violencia que ejerce el hombre en función de la violencia que ejerce la mujer es mucho mayor. Porque entonces allí comienza toda la disputa en términos de la crianza,
en términos de quién es propietario de la tierra, en términos de quién es propietario del hogar, en términos de quién, del juicio social, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros atendemos esa situación de carácter complejo? Y miren esto, salimos del conuco. O sea, estamos hablando del conuco. ¿Me explico? Pero miren cómo atraviesa al conuco cuando hablamos de que es la mujer conuquera la que lleva ese proceso productivo, toda la compleja situación en términos culturales, en términos económicos, en términos sociales, que implica que nosotros hagamos de ese conuco un conuco feminista y socialista. ¿Sí me explico? Entonces, adelante. Nosotros hicimos un ciclo, ¿verdad? O diseñamos un ciclo en donde se atendía en términos de titularidad de tierra, en términos de financiamiento, bueno, en principio además del abordaje social, mejor dicho, el abordaje social que hacía el Ministerio de la Mujer, luego en términos de regularización de la tierra, financiamiento, y bueno, el proceso de seguimiento técnico, formación técnica y formación política. Ese elemento, que es quizá uno de los más problematizadores, porque no se trata solamente de la entrega de determinados insumos, sino de la transformación cultural, es donde nos quedamos. Y no nos quedamos aquí, en términos de mujer, es donde nos quedamos, y ahí lanzo otra cosita para la polémica, ¿verdad? Es donde muchas veces nos quedamos en términos de gobierno bolivariano. Es donde muchas veces nos quedamos en términos de revolución bolivariana. Y es lo que constituye la estocada. Una revolución es verdadera cuando es una revolución cultural, cuando transforma ya el espíritu del hombre y de la mujer, el espíritu de la patria. Cuando nos permite incluso cuestionarnos y decir, ah, pero ¿por qué patria y no matria? Pero para que esa discusión se dé, la persona tiene que saber primero qué es patria y segundo qué es matria, ¿verdad? Y entonces la formación y la transformación en términos de la conciencia y del espíritu del hombre y de la mujer venezolana es fundamental y es donde tenemos más falencia, en muchos casos. En muchos casos. Entonces estamos generando políticas y en la medida que transformamos las condiciones materiales, necesitamos generar políticas para transformar las condiciones espirituales del hombre y de la mujer venezolana. Entonces, vamos acá con la situación de la mujer rural en el mundo. Voy a leer algunos tips. Las mujeres rurales son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos, preservan la biodiversidad y garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria. Las mujeres representan casi la mitad de las personas dedicadas a la agricultura en todo el mundo. Ahora, no es así el mismo número en términos, ya lo decíamos, de titularidad sobre la tierra, de capacidad de mecanización, ¿verdad? O de industrialización de esa tierra en función de la producción y por lo tanto tampoco, muy a pesar de que sean la mitad, tienen la misma capacidad productiva en términos de apoyo financiero y en términos de capacidad de acceso a determinadas herramientas, incluso formativas. Aquí haría falta incluso investigar cuántas mujeres estudian agronomía en relación a la cantidad de hombres que estudian agronomía o carreras vinculadas a la producción de alimentos. Cuando es la mujer la que transforma el alimento, en muchos casos la que produce el alimento, en muchos casos la que da el alimento. ¿Me explico? Y entonces cuando vamos a las universidades, muchas mujeres en psicología, pero muy poquitas mujeres en agronomía, en agroecología. Lo digo mirando el salón de clases, pero haría falta investigar, ¿no? La proporción. Y entonces también hacer una política que incentive la participación de la mujer en estudios universitarios en materia de producción de alimentos. Y quizá allí ya generamos un primer elemento de distribución, ¿verdad? O de acceso al conocimiento científico. Pero más allá incluso, ¿por qué la mujer no lo hace? La pregunta, ¿por qué? ¿Hay un arquetipo en relación a eso? O sea, ok. Hay un arquetipo en relación a eso. Entonces, ahí nos preguntamos, en términos simbólicos, ¿por qué no incentivamos una campaña donde la niña siembra? Y el rol de la mujer es un rol también de sembrar y producir. Porque cuando vemos las figuritas
siempre las figuritas del productor o del agricultor es del hombre, o en muchos casos, y cuando queremos sensibilizar, entonces mostramos a una madre con sus hijos y al lado una semillita, ¿verdad? Pero estamos hablando en términos de sensibilización, ¿verdad? No en términos de producción. Cuando queremos mostrar la producción, mostramos un tractor con un tipo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en términos simbólicos, nosotros también tenemos que hacer un trabajo bien profundo con nuestros niños, nuestras niñas y con la población en general. Porque si estamos viendo este número, y si el 50%, más del 50% de las personas que producen en el planeta Tierra son mujeres, entonces muy mal está distribuida la comunicación política y el trabajo de carácter semiótico que se hace en relación a la producción. Y eso es el capitalismo y el patriarcado. Entonces, bueno, ya lo de las líneas de acción, lo digo rápidamente, aunque ya lo expliqué un poquito antes. Teníamos unas líneas de acciones en carácter organizativo, de acceso a la tierra, productivo y formativo, ¿verdad? Eso ya lo expliqué. Decimos aquí en el siguiente punto las leyes, ¿verdad? O los instrumentos jurídicos por medio de los cuales la mujer venezolana tiene la posibilidad de avanzar, de protegerse y de ampararse en función de ser una mujer productiva, ¿verdad? O productiva en términos de la agricultura, mejor dicho, ¿verdad? Entonces hablamos del sistema económico comunal, hablamos de nuestra propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hablamos de las leyes de economía comunal, hablamos de la ley de tierra. Todas ellas tienen artículos que amparan el proceso productivo para la mujer y de la mujer, ¿verdad? Entonces las invitamos a todos y todas las que están acá a que podamos acercarnos a esos instrumentos jurídicos en función de seguir formándonos y sustentando nuestros criterios para la lucha que emprendemos y que estamos emprendiendo en función de la producción de las mujeres en la patria. Adelante. Nosotros habíamos puesto unas metas, ¿verdad? Que giraban en relación a un número, 5.000, hablábamos de 5.000, la creación de 5.000 brigadas agroproductivas, porque ahí hay otro elemento, la mujer entonces como semilla, si se quiere, o como punto focal, hagamos como el punto y círculo, atendemos a una mujer, atendemos a una familia, ¿verdad? Entonces, si atendemos concretamente a una mujer conuquera, ¿por qué no, a través de esa capacidad organizativa y de ese rol de liderazgo, ¿verdad?, que tiene la mujer en su hogar y en su patio productivo, no conformar de manera directa una brigada productiva junto a la mujer, que la mujer dirija, ¿verdad? Y entonces ahí hablamos del elemento organizativo. Hablábamos también de, bueno, el financiamiento de esos 5.000 espacios. Y asimismo, bueno, de la titularidad de la tierra, como ya hemos dicho, en relación a ese mismo número, ¿verdad? Era la meta que nos hemos planteado. Adelante. Aquí están unas metas que nos pusimos en función de cada uno de los estados, ¿verdad? Que oscilan entre los 100 y los 500, las 500 brigadas agroproductivas en una distribución que hicimos a nivel nacional a partir de los números que teníamos en esta mesa que conformamos. Bueno, un aplauso para David Gómez Rodríguez, actual director general del CIARA, con quien hemos venido, ministra, compañeras, conformando una mesa técnica de trabajo con el INTI, el Ministerio de la Mujer. Hemos incorporado las distintas instituciones que hacemos vida en torno a la mujer campesina, la mujer conuquera, la mujer que produce desde el ámbito agrícola. Queremos ahora dejar en el derecho de palabra a una camarada que fue ministra de la Mujer y que además luego se ha dedicado de manera académica a desarrollar distintos aspectos, entre ellos el de la economía, como es la compañera Andreina Tarazón, quien actualmente tiene 34 años, es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, tiene una especialización en economía y negocios de China, diplomado en geopolítica y gobernanza global en la Universidad Ramón Llull de España, actual presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes. Además cuenta con una maestría en Economía Global de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Beijing y está cursando actualmente una especialización en Derecho
corporativo. Entonces queremos dejar en el derecho de palabra a la compañera y camarada Andreina Tarazón. Bienvenida, Andreina. Gracias, Luz Meali. Gracias a todas quienes están acá presentes y quienes nos están mirando por Zoom. Gracias, ministra Diva. Gracias, David. Me alegra mucho ver acá compañeras de toda la vida, luchadoras. Hola, Lídice. Siempre Marlene y bueno, varias compañeras que están por ahí. Por allí vi a Zulay hace un rato. Y bueno, muy pertinente este tema el día de hoy en el marco del Congreso Venezolano de las Mujeres que estamos convocando a nivel nacional para no solamente encontrarnos en lo organizativo, sino también para que justamente estos espacios nos inviten a soñar, a reflexionar, a cuestionar cosas que nos permitan definir claramente nuestras banderas de lucha. Yo hoy les traje una pequeña presentación, está en la última página, vamos para la primera. Una pequeña presentación donde vamos a ver desde algunos temas teóricos, algunos temas relacionados con la transición al socialismo, algunos temas relacionados con la situación mundial de las mujeres en la economía, y voy a dejar algunas preguntas, dudas, un poco provocaciones como las hacía David, que por cierto, David, quiero felicitarte por tu extraordinaria intervención, de verdad que nos alegra, a mí me alegra que en nuestra generación hayan jóvenes feministas y con esa claridad para comprender los temas, ¿no? Lo tocaste, los abordaste de una manera muy profunda, te felicito. Bueno, yo voy a comenzar un poco la intervención, un poco contextualizándonos, vamos para la segunda o la primera lámina, un poco contextualizándonos primero en dónde, en qué sociedad nosotros vamos a caracterizar la situación de la mujer en la economía. Y lo primero tenemos que preguntarnos es cuál es el modo de producción existente hoy reinante en el planeta. Un poco David nos introducía. ¿Cuál será, mujeres? El capitalismo, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que hay que comprender si nosotros hacemos además un análisis en el marco del materialismo histórico, a propósito que hoy está cumpliendo año Carlos Marx, ¿ok? Vamos entonces a pensarnos la economía mirando primero la base económica y cómo se mueven las relaciones sociales de producción en el mundo, porque si ese tema medular no lo comprendemos, será poco lo que podamos hacer las mujeres para realmente romper de manera definitiva en un lapso de tiempo mediano o largo las condiciones reales que nos esclavizan. Y la primera cadena de fuerza que tenemos las mujeres en el mundo sin duda es el modo de producción capitalista. ¿Cómo eso se traslada o profundiza ya las relaciones de desigualdad que ya teníamos hombres y mujeres en otros modos de producción y que se profundizan en el capitalismo, a pesar de que con él ha venido después de la revolución industrial un conjunto de derechos civiles para las mujeres? Sin embargo, las feministas, que somos marxistas, comprendemos que esos derechos civiles no serán sustantivos realmente si nosotras no abordamos el meollo del asunto. Entonces, el meollo del asunto primero es identificar elementos relacionados con la fuerza de trabajo, los medios de producción y sus relaciones sociales. Entonces, yo ahí voy a colocar algunos temas, algunos conceptos para refrescarnos. Por ejemplo, el fenómeno del plusvalor. Un fenómeno que si vemos más adelante, pon la siguiente página, se traduce rápidamente para refrescar en el hecho de que en el capitalismo, en esa relación entre el trabajador, la trabajadora, la fuerza de trabajo y el dueño de los medios de producción, se establece una relación en la cual se roba las horas de trabajo de una trabajadora, por ejemplo, en el campo del sector manufacturero. Yo acá les colocaba un ejemplo, vamos a poner la cuarta lámina, me parece. Siguiente, la siguiente, anterior, que tiene que ver con el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un bien. Cuando una mercancía se nos presenta en su precio final, ese precio final tiene incorporado los costos de producción más la plusvalía. Y acá yo les coloco un ejemplo, lamentablemente es un ejemplo viejo y está en bolívares, yo no sé de qué reconversión, pero es un ejemplo muy viejo. Yo colocaba aquí un ejemplo que siempre que yo hago esta intervención le pido a las compañeras que nuestra mente viaje a una peluquería en Parque Central, en Caracas. Vayamos
nuestra mente vayamos y viajemos a una peluquería, a la cual seguramente muchas de nosotras hemos ido, porque ahí se da la relación, ahí podemos ver exactamente cómo funciona el capitalismo en su hecho medular, en su modo de producir. Fíjense, yo aquí colocaba un ejemplo de un salario fijo de 160.000 bolívares al mes, equivalente a 4 semanas de trabajo. Discúlpenme lo de la reconversión, por favor. Equivalente a 4 semanas de trabajo, equivalente a 20 días de trabajo a 8 horas por día. Es decir, esa es una remuneración referida a 160 horas de trabajo al mes, remuneradas cada una en 1.000 bolívares, porque el salario es 160.000, les dije anteriormente. El valor de la mercancía ofrecida de ese servicio, digamos una peluquería, digamos un secado, es de 10.000 bolívares por hora. ¿Ok? Es decir, esa trabajadora genera en 160 horas de trabajo 1.600.000 bolívares. Sí, esa es la relación de lo que ella genera en ese espacio productivo por ir 160 horas al mes a esa peluquería. De ese total de 1.600.000 bolívares, supongamos que 600.000 bolívares van a costos de mantenimiento de esa peluquería. ¿Qué son costos de mantenimiento o costos de producción asociados? Dígame un ejemplo. La electricidad, el agua, la renta del local, la silla, la compra del secador, el secador se dañó y hay que comprar otro nuevo. Bueno, 600.000 bolívares van para ese concepto y 160.000 para el salario de la trabajadora que genera 1.600.000 bolívares a esa empresa. De manera que queda de plusvalor 840.000 bolívares de plusvalía. Es decir, lo que no es salario y lo que no es costo de producción, entonces es plusvalía. ¿Qué significa eso? Que en 16 horas la trabajadora produce su propio salario, quedándole en el resto del mes 144 horas extras para otros conceptos que no es para su salario. Y ahora vamos a ver aquí cuál es el porcentaje de plusvalía de esa peluquería en Parque Central. Y esto no es un ejemplo abstracto, esto pasa. Crucemos la calle aquí en Fogades, vayamos a la zapatería, vayamos a la peluquería y eso existe. Entonces, fíjense, de esas 144 horas extras que ella va a trabajar, que ya ha generado su trabajo, ya generó su salario en 16 horas, digamos que de esas 144, 60 horas entonces están garantizadas para el mantenimiento del negocio, que son los 600.000 que les dije arriba, y 84 horas al mes están destinadas exclusivamente a generar plusvalor. Es decir, ella regala o no regala gratuitamente, el dueño de la empresa o la dueña de la empresa se apropia del trabajo de 84 horas de la peluquera de Parque Central. Y ese plusvalor va a los bolsillos del empresario o la empresaria capitalista, quien tiene el capital de la empresa o del negocio. Y allí está, queridas compañeras, la crítica fundamental que hacemos las socialistas al modo de producción capitalista. El trabajo asalariado, la expoliación y la explotación que hace este sistema, robándole las horas de trabajo a una trabajadora que tiene que trabajar 160 horas al mes para que en 16 horas ella produzca su salario y el resto a otros conceptos. Es decir, ella mantiene la peluquería. Es su trabajo el que compra el secador, el que compra el espejo y además es la que enriquece los bolsillos del capitalista o la capitalista. En este caso pudiéramos decir que esas 84 horas robadas a la trabajadora equivalen a una tasa de plusvalía de 500%. Y en cada uno de los negocios, si es manufactura, si es de servicio, esta tasa puede subir o puede bajar. Esos son retos que tenemos nosotras y nosotros en el marco de la transición al socialismo. Cómo nosotros develamos estos fenómenos en nuestra realidad concreta y cómo seguimos desde la Revolución Bolivariana, desde la clase obrera, desde el movimiento de mujeres, apostándole a una nueva manera de construir economía.
porque ya lo voy a decir más adelante. Si bien nosotras hoy estamos en medio de una transición al socialismo, y esto tiene etapas, yo sí creo fundamentalmente en las etapas. Hay gente que quizás acusa de etapismo, y esto ha sido un debate histórico en la izquierda. Yo sí creo que los procesos necesitan etapas de maduración, pero siempre y cuando tengamos el objetivo claro en lo estratégico. Para las socialistas, para los socialistas, es fundamental seguir construyendo dinámicas productivas que eviten que a nuestras trabajadoras y a nuestros trabajadores le roben esas horas de trabajo. Y como dije, de acuerdo al área productiva, podemos ver áreas donde hay 5.000% de plusvalor. Es decir, que el trabajador produce su salario en un día. En una de estas empresas que son, digamos, por ejemplo, las empresas digitales, ¿sí? Un trabajador quizás con su trabajo en un día, lo que genera y lo que hace es tan productivo para la empresa, tan efectivo, que en un día él logra su salario de todo el mes. Le regala a la empresa 29 días de trabajo que no son remunerados. Entonces, esa es la causa fundamental de por qué nosotras decimos que en el capitalismo la generación de riqueza es desigual. La distribución, no la generación de riqueza, la generación de riqueza es colectiva. Su distribución es inequitativa y desigual, y ahí colocamos el acento del asunto. ¿En qué se ha traducido esto para las mujeres en el mundo? Avancemos en la lámina, por favor. Lo primero que hay que decir es que el 70% de las personas que sufren de hambre en el mundo son mujeres. Cerca de 1.500.000 mujeres en el mundo sufren de pobreza, es decir, el 70% son mujeres. Luego decimos que aproximadamente 15 millones de niñas en el mundo nunca aprenderán a leer y a escribir por causas relacionadas al género. Además, tenemos otra condición, que 300.000 mujeres en el mundo mueren por causas relacionadas al embarazo. Y luego esto está asociado a la pobreza material, que está asociado al modo de producción, que es este que les dije que genera pobreza y desigualdad. Él es el origen del mal, ¿ok? Hay que tenerlo como muy claro. El capitalismo es el origen del mal que hace que nosotras tengamos como mujeres en el mundo enormes dificultades. Una de ellas es que las mujeres que mueren más en el mundo por causa de embarazo sean mujeres en pobreza extrema y en pobreza general. Luego tenemos que 2.700 millones de mujeres en el mundo no podrán acceder a las mismas oportunidades laborales que los hombres, de acuerdo a las condiciones jurídicas que hoy cuentan las mujeres en diversos países del mundo. Luego, 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo de violencia de género. Adelante. Luego tenemos como otro dato, tú lo decías algo, por allí David introducías unas cifras, que el 50% de mujeres, de personas que producen alimentos en el mundo son mujeres, sin embargo tienen un acceso a la propiedad de la tierra abismal, desproporcional con su participación en la economía. Luego tenemos un dato bien interesante que tiene que ver con el acceso, tú también lo decías David, de las mujeres a los servicios financieros y a las bancas. Diríamos que por cada 55 hombres, 47 mujeres en algunas economías medias o avanzadas tienen derecho al acceso al crédito. Luego tenemos un dato para mí muy importante, el último, y que voy a introducir el tema de los cuidados. Fíjense ustedes, de acuerdo a estudios de Naciones Unidas, las mujeres se dedican 10 veces más el tiempo diario a la prestación de cuidados de niños, niñas y personas mayores y enfermas. Nos dedicamos nosotras 10 veces más que un hombre. Y eso sin duda alguna afecta nuestras posibilidades de desarrollo laboral, de autonomía económica, por lo cual además es un fenómeno que profundiza la violencia contra las mujeres. Y por eso nosotras hemos dicho que la principal política para romper contra la violencia hacia las mujeres debe ser alcanzar la autonomía económica de nuestras mujeres. Creo que ese es un hecho medular. Una mujer con autonomía económica tiene mayores herramientas y tiene capacidades para escapar a tiempo de una situación de violencia. Además, también decíamos que respecto al empleo formal, 72% de las personas que tienen empleo formal en el mundo son hombres, mientras que el 47% son mujeres. Avancemos. Ok,
Luego aquí yo colocaba algunas cosas bien prácticas sobre cómo se refleja la discriminación de las mujeres en el campo laboral. Cómo este conjunto de ideas, que no se los dije anteriormente, pero lo voy a retomar, cómo este conjunto de ideas que forman parte de la superestructura, de la estructura económica, porque el capitalismo para funcionar como funciona necesita de una superestructura. Si esas superestructuras son las leyes, la religión, los medios de comunicación que naturalizan que esa relación sea así y que sea eterna, la eternizan. No hay manera, esa forma parte de la ideología del capitalismo. Lo primero es que tú eternizas la idea del capitalismo como la única manera de vivir. Eso es eterno, ¿ok? Como el universo, no hay manera de cambiarlo. Entonces, ese sistema de ideas, la anterior, ese sistema de ideas, que además es un sistema de ideas que va acompañado con la idea de la superioridad de alguien y la inferioridad de otra parte. Si lo hablamos en lo económico, es la superioridad del capitalista, dueño de los medios de producción, y la inferioridad del trabajador y la trabajadora. Si lo vemos en términos de economía global, es la superioridad de las grandes potencias y de las economías llamadas de primer mundo y de la periferia, que somos los países en vías de desarrollo o quienes, digamos, exportamos materias primas. Entonces, hay una construcción ideológica que te dice que en la vida hay unos superiores y unos inferiores. Y esa misma ideología de la superioridad lo vemos en lo racial. La religión nos ha dicho en los últimos siglos, ¿verdad? La religión nos ha dicho, por ejemplo, que hay unos hombres destinados, digamos, enviados por Dios, que tienen una superioridad respecto a unos que deben obedecer los mandatos de Dios en la tierra y que las condiciones con las que nacimos no pueden ser cambiadas. Luego en lo racial, que hay unos hombres blancos, además, que son superiores a las personas que tienen una raza distinta. Y hablando del tema racial, yo le decía a algunos compañeros hombres machistas que existen pues en nuestra realidad, en nuestro partido, en nuestros movimientos, que fíjense que hoy parece muy políticamente incorrecto hacer un chiste racista. ¿Sí? Wow, ¿cómo tú te vas a lanzar un chiste racista en pleno siglo XXI? Si es que eso está muy políticamente incorrecto, si es que ya esa idea de que las personas afrodescendientes no tienen alma, que solamente los blancos están destinados por Dios, tienen alma y tienen una relación con Dios, ¿cómo eso tú lo vas a plantear hoy en pleno siglo XXI, en Caracas, en el 2022? Pero resulta que una idea tan parecida, o peor, que es el machismo, que es la ideología de que nosotras tenemos una capacidad neuronal, o sea, nuestro cerebro es distinto al de los hombres, tenemos menos capacidad cognitiva, somos un ser inferior a los hombres, todavía hoy es aceptado desde el punto de vista cultural e ideológico porque vemos que se repite el chiste machista. O sea, yo a veces he visto en un foro a un hombre o una mujer hacer un chiste machista y no parece tan políticamente incorrecto como hacer un chiste racista. Entonces, todo eso construye parte de una superestructura que nos habla de distintas formas de superioridad. Y luego, en términos geopolíticos, es la superioridad del imperialismo, del imperio, respecto a sus vasallos o respecto a los países, digamos, que nos negamos a seguir su designios. Eso lo vemos muy concretamente en el caso de la arrogancia de los Estados Unidos o de la Unión Europea con el resto de la comunidad internacional. Al final, el machismo, el capitalismo, el imperialismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia, todas repiten la ideología de la dominación, de la superioridad de alguien sobre otro. Y en términos culturales, entonces, el socialismo no solamente se plantea romper con esa lógica perversa al modo de producción, sino que nos atrevemos a plantear que en términos culturales, frente a la ideología de la superioridad, nos atrevemos a plantear la ideología de la igualdad. Y dentro de esa ideología de la igualdad entra la igualdad entre trabajador, trabajadora y quien tiene medios de producción, o al menos una relación más equitativa. Es equidad entre hombres y mujeres, es equidad e igualdad entre quienes tenemos distintas razas, de entre quienes vivimos en distintos países, y es la posibilidad de que si tú vives en un país en vías de desarrollo, tienes una política económica autónoma, tengas derecho a no ser bloqueado, a no ser asediado, a no ser amenazado y a que sobre tu país no se ejerza violencia militar. Entonces, este es un ejemplo muy básico.
¿Cómo existe la discriminación de género en la práctica? Me avisan cuando me queden 5 minutos. ¿Sí? Ahí vemos un escenario. En un periódico X se quiere contratar a una persona para la redacción. Pueden optar a ese puesto tanto hombres como mujeres. En ninguna parte dice, están prohibidas que las mujeres accedan a este trabajo. Luego la descripción del puesto es que se requiere a una candidata o un candidato que haya trabajado en distintos ámbitos informativos, el policial, por ejemplo. ¿Cuál es el obstáculo? Que resulta que en ese país X, supongamos, no sé, Afganistán, existe una política que prohíbe a las mujeres trabajar en el ámbito policial. ¿Ok? ¿En qué se traduce eso? En que ninguna mujer cumple los requisitos para el cargo. Entonces, al final, si nosotros vemos el acceso de las mujeres a espacios de poder, nada más el resultado, y no vemos qué hay detrás, todas las barreras que hay detrás, cualquier política que pretendamos aplicar va a ser absolutamente ineficiente. En este mismo caso, quiero hacer una pequeña acotación que tiene que ver justamente con el tema de los cuidados. Lo voy a tratar más adelante, pero creo que se presta el ejemplo. Sí, vamos a postularnos todas y todos a un cargo de elección popular. Supongamos, en la comunidad todos nos podemos lanzar a, no sé, a ser alcaldes o alcaldesas. La ley dice que todas podemos. Entonces, fíjense ustedes, ahí entonces entra el tema de la diferencia entre la igualdad sustantiva y la igualdad formal. La igualdad formal, la ley te dice que todas y todos podemos participar, que como mujer tú no vas a ser discriminada por ser mujer. Pero veamos las barreras de la igualdad sustantiva. ¿Será que la mujer lideresa comunitaria, que tiene un rol de trabajo en su comunidad, pero que tiene 4 muchachos que cuidar, tiene una mamá enferma, tendrá las mismas condiciones para ser candidata a alcaldesa que el hombre que no tiene responsabilidades en su casa y puede ir a las reuniones hasta las 10 de la noche, hasta las 2 de la mañana y no tiene ninguna responsabilidad en el hogar? No tiene las mismas condiciones, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo es muy fácil a veces decir, y yo desde la postura feminista creo que a veces hay que plantarse frente a estas posturas, de que, bueno, se abrieron las oportunidades para todos. Si las mujeres no llegaron es porque no tienen liderazgo. Si las mujeres no quedaron candidatas es porque no tienen liderazgo en el territorio. Si quedó el tipo es porque es un rol de líder. Hacer esa descripción de una condición de participación política de las mujeres es un análisis absolutamente reduccionista, errado, machista y carente de una visión de igualdad, equidad de género y feminista. Porque lo que hay detrás es un conjunto de barreras ideológicas y de barreras muy concretas que no le permiten a las mujeres, en este caso, estamos hablando primero de un caso hipotético de un trabajo, pero aquí yo estoy hablando de participación política real. Fíjense cómo el resultado va a seguir siendo inequitativo para las mujeres si no vemos las barreras hacia detrás. Adelante. Bueno, aquí también David lo introducía, las distintas cadenas de discriminación que tenemos las mujeres sobre nosotras. Son como varias gringolas. La primera porque somos mujeres, luego por el lugar donde nacimos. No es lo mismo nacer en Zimbabue, en África, que nacer en Nueva York, en términos concretos, ¿sí? Por su orientación sexual, por su discapacidad, por su condición económica, que es lo central, por su religión, por su raza y por otros factores. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando nosotras hacemos políticas públicas o diseñamos políticas públicas, hay que meterle el carácter de la interseccionalidad. ¿Ok? Cuando tú miras que igual no todas las mujeres, así tú apliques políticas. Dijimos anteriormente, hombre y mujer puede ser alcalde, pero no miramos las condiciones de la mujer. Igualito pasa cuando tú aplicas una política de igualdad, equidad de género para todas las mujeres y lo pasas al ras. Y no miras que la mujer con discapacidad tiene menos oportunidades que la mujer que no tiene discapacidad. Entonces, es importante que miremos esas capas de discriminación que tenemos sobre nosotras, porque es la única manera de construir políticas eficaces y eficientes. Mirando cuántas cadenas de discriminación tiene una mujer encima y sin duda, para aquella que tenga 5 o 6 cadenas de discriminación, nuestra política debe ser la prioritaria. Si no, le vamos a seguir apostando a la igualdad formal,
pero la igualdad sustantiva, la real, la concreta, no la vamos a poder alcanzar. Adelante. Bueno, aquí hay algunos datos generales que yo quería ponerles acá. Fíjense en el tema... Bueno, fíjense ustedes en algunos casos en el mundo. Porque cuando nos preguntan por qué ustedes son feministas, bueno, porque estas son las condiciones que tenemos las mujeres en el mundo. Por ejemplo, en más de 60 países en el mundo, las mujeres no tienen capacidad para ir a un registro civil, cambiar su identidad, divorciarse de manera autónoma. Esa es una limitación al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, aquí colocada, en la mayoría de los 83 países evaluados, las mujeres ganan entre un 10 y 30% menos que los hombres. Y esto tiene que ver también con el ámbito laboral donde las mujeres históricamente se desempeñan. ¿Ok? Luego tenemos que en 77 países se penalizan las relaciones entre personas del mismo género. Es decir, tenemos una población de mujeres homosexuales en el mundo a quienes se les persigue y se les penaliza por la libertad de escoger a quién amar. Luego, en 29 de 143 países, los maridos son las cabezas de familia designados legalmente. Es decir, cualquier asunto que quiera tratar el Estado con esa familia, es el marido el que tiene que ir ante la institución del Estado, y así está escrito en las leyes de esos países. Adelante. En términos de educación, 71 millones de personas adultas y 126 millones de personas jóvenes en todo el mundo no tienen competencias básicas de alfabetización. 60% son mujeres. Dentro del analfabetismo mundial somos las más afectadas. Luego fíjense sobre tierras y otros recursos. En 26 de 143 países, las leyes de herencia reglamentarias establecen diferencias entre hombres y mujeres. Es decir, que en el caso hereditario, hay unos países donde quien debe heredar es el hermano hombre, el esposo, el tío, pero nunca la mujer. Parece una cosa loca, pero eso ocurre hoy en pleno siglo XXI. 2022, mayo, mundo. Mientras tanto, la tecnología 5G y los drones y todo ocurre, pero este tipo de cosas tan arcaicas ocurren en el mundo. Luego, bueno, ya les habíamos dicho sobre el tema de la violencia. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido y sufrirá de algún tipo de violencia. Y luego el tema de la mutilación genital femenina, que es una aberración. 133 millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido mutilación genital. Es decir, hasta está prohibido que tengamos placer. O sea, hasta eso nos prohíbe el sistema. Aparte de todo, no podemos heredar, no podemos ser alcaldesas ni aspirar a tener algún espacio político en el mundo. Estas son condiciones mundiales. No podemos tener placer, no podemos heredar la tierra que trabajamos, no podemos estudiar. Y estas son las razones por las cuales somos feministas. Y vamos a seguir luchando por la igualdad y la equidad de género donde sea. Más aún en Venezuela, cuando tenemos, creo yo, condiciones especiales para cambiar esto. Tenemos una condición diferente al movimiento feminista del mundo, incluso el europeo, que quizás puede estar muy a la vanguardia, pero si tú no tienes el poder político del Estado para ejecutar políticas públicas para la igualdad y la equidad de género, pues estás lejos de tu objetivo. En Venezuela el movimiento feminista tiene capacidad de poder y tiene capacidad de incidir, y eso sin duda alguna hay que celebrarlo y hay que reconocerlo. Adelante, ya voy a terminar. En términos de salud, más de 140 millones de mujeres casadas o que viven en pareja no cuentan con recursos suficientes para la planificación familiar. Y esto yo lo voy a colocar en el último punto como retos del movimiento de mujeres en Venezuela, pero yo tengo una postura muy firme y a veces genera, ¿cómo se llama? Contradicciones en algunos espacios, pero muy firme contra la pobreza. Yo soy socialista porque creo que la gente merece vivir en buenas condiciones. No romantizo la pobreza. Creo que la pobreza hay que combatirla en serio. Y creo que una de las mejores maneras de combatir la pobreza es que nuestras mujeres que viven en la miseria tengan capacidad de decir cuántos hijos tienen. Esa es una de las primeras cosas por las cuales debe luchar el movimiento feminista. La planificación familiar
A una mujer en pobreza extrema, no me digan que es feliz con 8 muchachos en un rancho. Eso es romantizar la pobreza desde un pensamiento pequeño burgués, porque el pequeño burgués ve romántica la pobreza, qué lindo el barrio, voy a hacer trabajo político para el barrio. No, las revolucionarias y los revolucionarios queremos que todos vivamos bien y odiamos la pobreza, porque no queremos que nadie viva en condiciones miserables, porque no queremos que nadie deje de comer una vez al día, no queremos que una mujer esté esclavizada en un espacio sin agua, sin luz, eso no es vida. Y eso es lo que nos invitó el comandante Chávez, a construir en este mundo hoy mejores condiciones de vida. Entonces, para mí la planificación familiar es un punto básico. A mí me han criticado muchas veces porque yo he defendido las políticas de, por ejemplo, de que las mujeres tengan oportunidad de esterilizarse si lo desean. Que esa es una política que rompe la reproducción hermosa de la vida en los lugares pobres de este país. Esa no es ninguna reproducción hermosa de la vida. Eso es condenar a nuestras mujeres, a nuestros niños a ciclos de pobreza. Y por eso otros países en el mundo han comprendido que la economía no se puede mirar si tú no tienes una política clara sobre la natalidad de tu país. Si tú necesitas planificar la economía, necesitas planificar cuántos niños y cuántas niñas van a nacer. Eso sí, con derecho, con libertad, pero una mujer sin educación, sin saber que es un método anticonceptivo. Y a mí me llena mucho de, este tema me apasiona, porque me recuerdo una vez estábamos en un lugar, creo que en una base de misiones, hicimos una reunión, hablar de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de la pastilla el día después, ¿la conocen? ¿Todas la conocen? Sí, ¿verdad? Es como de cultura general. Bueno, en esos lugares donde la pobreza extrema ruge con fuerza, nuestras mujeres no saben que es una pastilla el día después. Y a mí me conmovió enormemente cuando después de una asamblea se me acercó una muchacha de 23 años, con 6 hijos, viviendo en la pobreza extrema, llorando porque ya no sabía qué era la pastilla el día después. Esas cosas ocurren en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Y si nosotras queremos acabar con la pobreza, tenemos que darle poder a nuestras mujeres. Y el primer poder es el conocimiento. Creo que ahí tenemos un gran reto fundamental, que tiene incidencia económica para romper con la pobreza, para que nuestras mujeres se empoderen, para que nuestras mujeres accedan al crédito productivo y se formen. Adelante. Bueno, esta última, no, la última, que es muy importante, las mujeres en la política. Solo las mujeres ocupan el 21% de los escaños en los parlamentos. Yo les voy a poner ahí un mapa sobre participación política y resulta que las mujeres somos el 6% de las presidentas del mundo. ¿Ok? Y los hombres siguen diciendo que las feministas estamos locas, que queremos acabar con ellos, que ellos quieren un ministerio del hombre y tal. En términos reales, los hombres son los que gobiernan el mundo. Y luego en ese mapa que yo les quería traer sobre mujeres incorporadas en temas económicos o mujeres en ministerios de economía, apenas son un 4% en el mundo. Es decir, a nosotras además, por todas estas barreras que tenemos, se nos excluyen de los grandes debates económicos y políticos de nuestros países. Y ahí yo de nuevo voy a poner otro tema en el debate. Nosotras tenemos que tener mucho cuidado con que las plataformas, los espacios que creemos para hablar de igualdad y equidad de género termine siendo una estrategia del patriarcado para encapsularnos en temas. Ustedes vayan a hablar de paridad política, pero de economía, finanzas, hablamos los hombres. De organización hablamos los hombres. De plan país hablamos los hombres. Entonces, por eso yo quiero además invitarlas, queridas hermanas, a que cada día más las mujeres nos pensemos la economía. Estudiemos la economía, porque sin duda, si las mujeres no nos pensamos la economía, nos van a vender el espejito de la igualdad y la equidad de género formal y no vamos a poder atacar el monstruo de raíz que son las relaciones económicas que mantienen a nuestras mujeres subyugadas en un hogar víctimas de violencia sin poder salir del ciclo. Y bueno, siendo mujeres en situación de pobreza extrema, ellas, sus hijos, sus nietos y bueno, y sus tataranietos. Adelante. Bueno, luego ahora vamos a lo propositivo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuántos minutos me quedan? Yo creo que no me queda ninguno ya. Como 2, bueno, vamos rapidito. Bueno, luego decimos de todo este terrible contexto mundial,
decimos que en Venezuela, ya lo dije anteriormente, tenemos unas condiciones especiales que el movimiento de mujeres debe saber aprovechar. No solamente porque tenemos un marco jurídico que nos permite transformar en lo legal, en lo jurídico, estas condiciones que nos viene atravesando la vida de las mujeres hace siglos. ¿Ok? Nosotras hemos dicho, en el siglo XX alcanzamos el derecho a votar, porque fíjense, locura, de 30.000 años de historia que tiene la humanidad organizada como sociedad, donde hay un gobierno, donde la gente escoge cosas, de registros humanos. Imagínense ustedes que hace menos de 100 años las mujeres no éramos consideradas sujetas políticas. Parece mentira. Y en términos históricos, el movimiento de mujeres conquistó hace un minuto su derecho a ser sujeta política. Hace un minuto, en términos históricos, de 30.000 años, hace 100 años, fue hace un minuto. Hace un minuto atrás, yo le digo también a las compañeras, fuéramos nacido nosotras 2 minutos atrás y nuestra vida fuera sido el convento, la casa con el marido, no hay opción. Esas fueran sido las 2 opciones, o esclavas. Esclava, convento o marido. Esas son las 3 opciones. Y luego sobre esas condiciones preexistentes, yo también ahí me le planto el machismo cuando dicen, bueno, pero es que todos los intelectuales son hombres, todos los grandes creadores del mundo, Platón, Aristóteles, hombres, pero es que resulta que hace 100 años tampoco se nos permitía ir a la escuela. Ustedes sabían que las mujeres no podíamos, teníamos prohibido estudiar. Entonces, ¿cómo tú quieres que hayamos competido con Aristóteles? Y no es porque no hayan habido mujeres importantes en esa época, pero ¿cómo tú rompes con miles de años de prohibición cultural de acceso al conocimiento? Eso se traduce en que hoy la cultura, los grandes artistas, los grandes pintores, los grandes teóricos sean hombres, pero obedece a una condición preexistente. Adelante. Luego decíamos, ya para terminar, yo dividí la agenda en 2. Una agenda para la transición económica al socialismo y una agenda del movimiento de mujeres. ¿Por qué lo planteo así? Porque si planteamos nada más la agenda de las mujeres, sin mirar los temas estructurales, insisto, no estamos apuntando en el asunto de fondo. En Venezuela hoy estamos planteando un nuevo modelo de transición económica al socialismo. Y por eso reivindico las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro. Creo que han sido absolutamente acertadas porque en este momento estamos en el punto de desarrollo de las fuerzas productivas del país. Es decir, nosotras hemos comprendido que estamos en el modelo de producción capitalista, pero el Estado ha comprendido que debe desatar esa capacidad productiva que hay en el país para al menos construir una economía nacional, que puede ser un primer punto de avance. Es decir, primero necesitamos empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras nacionalistas que sean capaces de desarrollar nuestro aparato productivo. Luego hemos hablado que esto va a garantizar la diversidad exportadora del país. ¿Qué pasa si diversificamos la capacidad exportadora del país, se dinamiza el comercio exterior? Y con eso puede haber capacidad de tener una revolución fiscal, porque además el Estado, cuando es socialista, cuando es un Estado de derecho, de justicia, pecha ese avance económico. No es que nosotros estamos llamando aquí a una liberalización económica, no, hemos planteado que hoy las fuerzas productivas, incluso del campo privado, crezcan en el país, pero el Estado pecha por ello un porcentaje importante de las ganancias y con esa revolución fiscal van a haber mejores capacidades de desarrollo de política pública. Y es donde el movimiento de mujeres tiene que estar ojo visor. ¿Cómo hacemos para que todos esos recursos que hoy se están generando en el país, ese 8% de crecimiento que esperamos o más ocurra este año en este país, cuánto le toca a las mujeres por vía de la revolución fiscal? ¿Cuánto le corresponde a las políticas contra la violencia hacia las mujeres? De todo lo que hoy Venezuela genere en términos económicos. Porque una cosa es generar riqueza y otra cosa es distribuirla. Hoy estamos al punto de generar riqueza, pero también estamos en el punto de discutir cómo la vamos a distribuir. Y ahí las mujeres tenemos que entonces entrar en el debate. Además hemos planteado, el presidente Nicolás ha planteado una nueva estrategia, que es generación de riqueza a través de estímulos económicos. Esto es muy importante, ¿ok? Luego tenemos la distribución de la riqueza para el desarrollo local y la generación de infraestructura productiva para las mujeres,
La diversificación de las formas de propiedad. Aquí, esto es un tema extenso, a mí me gusta, les propongo que en otra oportunidad puedo dar una ponencia sobre esto. Solamente decir que sobre la diversificación de formas de propiedad, ustedes recuerdan que nosotros hemos planteado propiedad social directa, propiedad estatal, propiedad privada, pero hay un tipo de propiedad que no recogió nuestra ley del sistema económico comunal que yo creo que hay que rescatar, porque es una transición entre la peluquería malvada de Parque Central y la empresa de propiedad social directa. Hay una transición allí y es la forma de propiedad colectiva. Anótenla por allí. Que en lo concreto tiene un nombre. ¿Quién se lo sabe? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuál es el nombre que usualmente? Cooperativa. Muy bien. Es la cooperativa. Yo creo que nosotras hoy desde el movimiento de mujeres tenemos que atrevernos a pensar cuál es la forma entre el capitalismo salvaje de Parque Central y quizás la empresa de propiedad social que todavía no está madura, que todavía no comprende algunos procesos. Porque la propiedad colectiva plantea una distribución diferente del plusvalor. No es la dueña de la peluquería con el 500% del plusvalor. Es todas las peluqueras, las 10 peluqueras distribuyen ese 500% de plusvalor, 100 para cada una. ¿No es más equitativo que el capitalismo salvaje de la peluquería? ¿No es un punto de transición a la empresa de propiedad social? Porque en la de propiedad social, ese 500% quizás va 200 para las trabajadoras y 300 para la comunidad. Para el CDI, para las mujeres que no tengan quizás recursos económicos. ¿Sí ven un poco la relación de cómo se distribuye el plusvalor? Allá hay una transición que yo quisiera dejar sobre la mesa. Luego el nuevo régimen laboral también, los bonos y el salario por productividad y las reformas de las empresas estatales. No me voy a detener ahí porque ya me iría mucho tiempo. Adelante. Ya, esta sí es la última. Agenda de lucha al movimiento de mujeres en Venezuela en el ámbito económico. Nada más lo voy a listar. Sistema de cuidados. Si la mujer no tiene un sistema de cuidado que el Estado garantice que sus niños de 1 a 4 años, por ejemplo, puedan ser cuidados, las mujeres no van a poder tener capacidad de hacer revolución laboral, económica, ni emprendimiento, ni un carajo. El emprendimiento se va a quedar en hacer tortas en la casa. Que los felicito, me parece bien, pero a las mujeres hay que darle condiciones para que también salgan en una mayor escala de economía. Sin sistema de cuidados esto no es posible. Diversificación de la vocación educativa desde la deconstrucción de los roles de género. David lo decía. Ahí hay un tema cultural y educativo que trabajar. Si desde chiquita le decimos que la niña es para cuidar a los muchachitos y el niño es para los tractores, eso se reproduce así en las vocaciones educativas hacia adelante y así lo demuestran hoy los porcentajes de participación de las mujeres. Programa de reconocimiento del trabajo doméstico, importantísimo. Implementación del artículo 88 de la Constitución. El trabajo en el hogar tiene valor económico y debe ser remunerado. La de atrás, que me faltaron unas. Listo, yo lo tengo por aquí. Acceso a la propiedad de la tierra, con la política que está planteando David, que los felicito y espero que eso siga avanzando. Formación para la producción, nuevas formas asociativas para las mujeres. Repensémonos, es la cooperativa, cómo distribuimos mejor el plusvalor, qué hacemos para incidir en esas relaciones. Financiamiento para las mujeres. Transversalización del enfoque de género en la política crediticia del Estado. Aquí yo vuelvo a poner, no nos sirve solamente tener el Banco de la Mujer. De hecho, si fuera por mí, o sea, a mí me preguntan, poco quizás puede hacer el Banco de la Mujer, o poco importaría la existencia del Banco No de la Mujer si en toda la banca pública es obligatorio que le den financiamiento a las mujeres. Si el Banco Agrícola, si el Banco de Venezuela, si el Banco Industrial, obligatorio, 50% de los créditos para las mujeres. Ahí está la política estructural en materia de financiamiento. Transversalización. Centros de educación inicial en los lugares de trabajo. Nuestras mujeres trabajadoras tienen enormes limitaciones en su trabajo para acceder a mayores responsabilidades o mantener sus puestos de trabajo cuando tienen niños menores de 4 años. O tienen niños entre 0 y 5 años, porque tienen que llevar al muchachito para donde la mamá y al trabajo devolverse. Ustedes saben que esto lo establece nuestra ley del trabajo. Hay que ejecutar esa política de la ley del trabajo para la creación de los centros de educación inicial en los lugares de trabajo para nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Sin planificación familiar, nuestras mujeres nunca saldrán de la pobreza.
y seguiremos reproduciendo la pobreza, lo cual es altamente contrarrevolucionario si no hacemos algo por eso, y nos parece cool que las mujeres sean pobres con 10 muchachitos. Y luego, por último, paridad política. Si no estamos en el Estado, esto es difícil alcanzar. Si tenemos mujeres ministras con enfoque feminista, con capacidad de decisión, inteligentes, con criterios económicos, con criterios políticos y revolucionarias, esto no nos va a tardar un siglo. Nos puede tardar una semana, nos puede tardar un mes, nos puede tardar 6 meses, porque si las mujeres no estamos en el poder político, será difícil construir la igualdad y la equidad de género. Muchas gracias. Y me disculpan la extensa. Sí, bueno, agradecemos con otro fuerte aplauso a la camarada ministra Andreina Tarazón, quien se ha dedicado todo este tiempo a profundizar en los temas económicos, dando en la clave. Yo me conecto mucho porque estudiamos economía también. Y es como dice Andreina, allí está la clave. Le damos la bienvenida a la ministra Delis Álvarez, ministra de Comercio Nacional, nuestro presidente feminista, promoviendo la incorporación de mujeres en la decisión del Estado, ya como lo decía Andreina. Una ponencia extraordinaria la que acabamos de escuchar y ver de la mano de Andreina Tarazón, y ahora le damos la bienvenida como ponente también a este espacio a Delis Álvarez, quien es egresada de Derecho en la Universidad de Carabobo, profesora también de la Universidad de Carabobo, responsable de la vicepresidencia de mujeres del Estado Carabobo en el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, presidenta de la Fundación Misión Rivas, y forma parte del equipo promotor de Una Mujer Carabobo. Aquí está la Comisión de Economía de Una Mujer. Y además saludamos al equipo de Hogares de la Patria de aquí de Caracas. Bienvenidas. De esta forma, le damos entonces la bienvenida a este espacio, a este foro, el papel de la mujer trabajadora en la economía y la producción, a nuestra camarada ministra de Comercio Nacional, Delis Álvarez. Adelante, ministra. Hola, buenos días. Gracias, Diva, nuestra ministra joven de la mujer, Andreina, extraordinaria, te escuché parte de la intervención. Gracias a ustedes por estar presentes, a quienes están acá y a quienes nos están escuchando por la plataforma Zoom. Para mí es un honor poder participar del Congreso Venezolano de Mujeres como ministra del gabinete del presidente Nicolás Maduro. Pues hemos intentado hacer hoy una breve presentación, sobre todo de datos de Venezuela y el papel que viene desarrollando la mujer venezolana en la economía. Y sobre todo en la economía, que creo que Andreina hablaba de eso, por ahí por lo que escuché, una economía que, bueno, viene siendo asediada por el imperialismo norteamericano, que además nos tocó enfrentar una pandemia en condiciones, por supuesto, adversas para toda la humanidad, pero en el caso venezolano, además con sanciones crueles contra nuestro pueblo, y en donde, por supuesto, la mujer fue la principal víctima, pero que no asumió un papel de víctima. Ya lo vamos a ver en los números, cómo la mujer venezolana enfrentó las dificultades, las naturales por la pandemia, pero también las impuestas por el imperialismo norteamericano. Una demostración de que nosotras precisamente no nos victimizamos, aunque seamos víctimas, ¿no? Sino más bien sacamos lo mejor de nosotras, ese espíritu combativo, sonriente, alegre, que nos hace enfrentar todas las dificultades que nos ha tocado durante toda la revolución bolivariana. Quiero saludar, bueno, a mis hermanas presentes, lideresas todas, las veo, lo que pasa es que con los tapabocas, Anaí, Lice, allá está Zulay, y bueno, compañeras de toda una vida de lucha en el movimiento de mujeres. Bueno, lo primero es, en el tema de la economía, hacer tres digamos, razones, o presentar 3 razones de por qué el empoderamiento de la mujer tiene impacto positivo sobre las economías del mundo. Lo primero es que el empoderamiento de la economía
de la mujer en la economía hace que las economías, valga la redundancia, pues crezcan con mayor rapidez. Demostrado también, y ya les voy a hablar un poco de un artículo que les traje acá, pero también las empresas que incorporan al género femenino y logran esa equidad de género y ese equilibrio entre hombres y mujeres dentro de la actividad productiva de una empresa hace que esa empresa sea más productiva. Y la tercera razón es que el empoderamiento de la mujer en el área económica hace que también superar la pobreza se haga pues de manera más rápida en los países pues en vía de desarrollo. Y al respecto pues trajimos para hablar un poco de estadísticas mundiales, que estoy segura que Andreina siempre las ha reflejado, las refresco por si acaso. Este es un artículo de WeConnect, discúlpenme mi inglés. mi mal inglés. WeConnect International. Bueno, aquí algunos datos, dice que las mujeres producen el 66% del trabajo mundial, el 50% de los alimentos, pero ganan solo el 10% del ingreso. Aquí vemos la brecha, ¿no? Desproporcional que hay entre el trabajo de la mujer y el hombre, ¿no? A nivel mundial. Solo el 1 o 2% de las propiedades están en manos de mujeres. Dicen, las mujeres y niñas sufren la pobreza extrema de manera desproporcionada, componen más del 70%, es decir, 1.5 miles de millones de personas que viven con menos de $1 en el mundo. El 70% son mujeres y niñas, ¿no? Exceptuando el sector agrícola, tanto en países desarrollados como subdesarrollados o en vías de desarrollo, las mujeres aún promedian menos del 78% de los salarios de los hombres por el mismo trabajo. Son las condiciones de desigualdad que vemos en la economía mundial. Hay aproximadamente 187 millones de mujeres emprendedoras que son dueñas aproximadamente de 32 y 39% de las empresas privadas en la economía formal. Pero aquí hay un dato importante. Esas empresas de propiedad ganan menos del 1% porque le venden a corporaciones. Son tercerizadas. Ajá. Y un dato también importante que tiene que ver con la confianza que las mujeres tenemos que tener para emprender, para saber que podemos ser independientes, autosuficientes, es que, bueno, en las sociedades donde las mujeres perciben que tienen las capacidades para el emprendimiento, o sea, tienen esa seguridad, hay una mayor probabilidad de que las mujeres perciban oportunidades emprendedoras. Sin embargo, menos mujeres, es decir, el 47.7% que hombres, que representa el 62.1%, creen que tienen las capacidades para comenzar y manejar una empresa. Tiene que ver también con esa confianza. Bueno, eso pudiésemos resumirlo también en la discriminación a la que hemos sido sometidas durante siglos y que hace que a la mujer le cueste creer que puede ser emprendedor. Ahora nos vamos al caso venezolano. Algunos datos, digamos, para iniciar. Les traje también unos datos del Instituto Nacional que solo quiero referir, son muchos datos, pero de la ocupación de la mujer. Según el Ministerio de Planificación y el INE, dice que tenemos una tasa de 5.364.778 mujeres ocupadas. Y dice, y aquí es un dato que además tenemos que reflexionar, que dice inactiva, pero digo colocamos porque somos el Estado, somos parte del Estado, como quehaceres del hogar, 3.714.493 mujeres. Y ahí está el debate, ¿no? De económicamente inactiva, ¿no? Entonces, bueno, es parte de, yo sé que no tengo que decir mucho, todas lo reflexionamos y todas las que estamos en el movimiento lo decimos. Dentro de ese número de las ocupadas, porque las otras no están contando aquí, en el sector formal tenemos 2.939.000 e informal 2.424.000.
Trabajadoras por cuenta propia, 1.700.000. Y este es el dato que más quería reflejar. Pero patronas, las patronas, solo son 56.705, ¿no? Entonces vemos la brecha entre la mujer trabajadora y las que logran tener su propia unidad productiva y, bueno, ser absolutamente independientes. Nos vamos a la plataforma de Emprender Juntos. Esta es una nueva, estos datos del INE son del 2020, las últimas, dígame, la última medición que hizo el Instituto Nacional de Estadística. Pero entonces vemos con estos datos que va a presentar de la plataforma Emprender Juntos, cómo eso ha cambiado y seguramente si hiciéramos una nueva, un nuevo censo, nos daríamos cuenta que estos datos que tenemos del 2020 han cambiado significativamente. Repetimos, la pandemia y la guerra brutal, el bloqueo brutal hizo que nosotros las mujeres, bueno, emprendiéramos de esta forma. Y vamos con la plataforma Emprender Juntos. Fíjense, en la plataforma Emprender Juntos, primero vamos a decir las edades. Ahí tenemos, ¿sí están las láminas? Ok. Ajá. Ahí tenemos que 59.61% son mujeres de las registradas. Están en edades comprendidas entre 26 y 45 años, perdón, no son los registrados, son las edades. Entre 26 y 45 años tenemos el 59.61%, fíjense la edad. Entre 46 y 55 años, el 20.87%, mayor de 55, el 12%, y entre 18 y 25, 7.44%. Luego, ¿la pasas? Ok. La mayor cantidad de los emprendimientos en el país son desarrollados por mujeres. El nivel académico de las emprendedoras se ubica en un grado universitario. Ya vamos a ver la cifra, que además demuestra que hoy la población estudiantil está, creo que, me corrigen, cerca del 75% son mujeres de la población universitaria. En las ferias emprendedoras se ha partido del principio de igualdad de género, por lo que se ha dado participación en las mismas. Se atenderán emprendimientos a nivel nacional de actividad económica en las que predominan las mujeres, sobre todo están en el área textil. Miranda, Carabobo y Distrito son los estados con mayor número de emprendimientos de mujeres. Y hay una diferencia notoria a nivel de género en el espacio donde realizan las operaciones. Los hombres lo hacen 53.36% en el hogar, mientras que las mujeres el 71.13% lo hace de su hogar. Fíjense, la mujer el 71% lo hace desde el hogar y el 53% de los hombres lo hace del hogar. Hay una brecha allí. Pero entonces ahí también nos vamos a que sí es cierto que esos 3 millones que refleja el INO son mujeres, son económicamente inactivas. Yo diría más bien que las mujeres tienen la jornada del hogar, pero además también están realizando actividades económicas desde el hogar, sin contar que el trabajo doméstico genera riqueza. Y ya nosotros hemos debatido bastante eso y creo que en el Congreso también se debatió. Ajá, aquí vamos a las cifras maravillosas, fíjense. El emprendimiento según los géneros. Por favor, si me pasa la lámina. ¿Hay alguien que está pasando la lámina? ¿Se paró? Bueno, desde aquí la muestro. Fíjense. Ajá. Tenemos 130.000 mujeres registradas en la plataforma Emprender Juntos y 88.000 hombres. Es decir, representamos el 59.61% de las mujeres registradas. Los emprendimientos, fíjense, aquí vemos el nivel educativo. El 38.36% tiene un nivel universitario. El 31.13% bachiller o técnico. El 14% técnico superior. El 8% nivel básico y 6.74% en área de posgrado. Yo les voy a dejar estos datos porque bueno que los emprendimientos por género femenino. En el comercio, o sea, establecimientos, distribuidores y otras, tenemos
el 30.12%, el 26.69% en servicios, alimentación, bebidas, restaurantes y puestos de comida, el 19% es manufactura, es un número importante. Cuando hablamos 19% de manufactura, es decir, tiene que ver con los procesos industriales. Otros servicios profesionales, oficios especializados técnicos, 7.45%, agricultura, ganadería y pesca, 5.38%. Esto pareciera un porcentaje pequeño, pero ha crecido significativamente la participación de la mujer, tanto en la agricultura como en la pesca. Por género femenino y rango etario, se lo podemos saltar porque ya lo mencionamos. También mencionamos el de los estados, para no hacer la cosa tan larga. Ya mencionamos aquí, pero ya en gráfica, los espacios donde realizan sus emprendimientos los hombres y donde lo hacen las mujeres. Entonces, en el caso de las mujeres, el 74% del hogar, y los hombres solo el 54% del hogar. Es decir, los hombres tienen mejores condiciones. Todas estas mujeres las venimos atendiendo desde el programa Emprender Juntos y bueno, que lleva el Ministerio de Economía y Finanzas, desde la plataforma Emprender Juntos, en el tema de las 4F que ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Además nos instruyó tanto a la ministra de la Mujer como a mi persona como ministra de Comercio, que bueno, que acompañáramos a las mujeres emprendedoras porque esa es la forma de liberación e independencia de la mujer. Allí, bueno, se está dando formación, estamos tomando como prioridad las mujeres, la formalización, que sabemos que es un proceso engorroso formalizar una empresa, además costoso. Sin embargo, con la plataforma Emprender Juntos, se emite el certificado y ese certificado ya es el RIF y ya, bueno, salta una cantidad de trámites burocráticos que hacía complicado que las mujeres lograran formalizar sus emprendimientos. Se está acudiendo a los financiamientos. Recientemente la banca pública viene dando financiamiento y está también todos los bancos tomando como prioridad a la mujer, como instrucción del presidente. Y las ferias y encadenamiento productivo, que tiene que ver, que es la cuarta F de feria, que tiene que ver con la posibilidad de ubicar en el mercado los productos del emprendimiento. Para mí es inevitable hablarles desde el punto de vista del comercio, porque a veces una de las cosas que vemos con dificultad de las mujeres que emprenden es que yo puedo emprender mi unidad de negocio o mi unidad productiva y luego yo no tengo dónde colocar en el mercado mis productos. Bueno, sabemos que el mercado es capitalista totalmente, creo que Andreina también refirió acerca de eso, es explotativo. Muchas veces los productos, los emprendimientos los quieren comprar prácticamente a costo de producción. Muchas de las mujeres en necesidad terminan regalando su trabajo. Y bueno, siguen existiendo esas brechas desiguales entre lo producido por las mujeres y lo producido por los hombres. Entonces, nuestra tarea es ubicar en el comercio los productos de las emprendedoras venezolanas, que solo están registradas 130,000 en la plataforma, pero yo estoy segura que eso supera el 1.000.000 de mujeres. Estoy completamente segura. Nosotros debemos estar, o más, nosotros debemos estar alrededor de 1,5 millones de mujeres con emprendimiento, que es algo que tenemos que medir. Y la otra, entonces el mercado es cruel totalmente, es explotador. Y a nosotros nos toca desde el Ministerio de Comercio hacer ese equilibrio entre el comercio, el mercado y bueno, lograr que los emprendimientos logren consolidarse en pequeñas y medianas empresas, se consoliden como empresas y puedan mantenerse en el tiempo. Ese es el reto nuestro. Y bueno, para eso se creó la plataforma Vitrina Venezuela. La plataforma, bueno, estamos en pleno auge de la tecnología, donde el comercio electrónico, cuando ustedes revisan, ¿dónde comercializas tú tus productos? Y aquí la gente se le ingenió en la pandemia, las mujeres. ¿Cómo hago yo para vender mis tortas, mis dulces, mi ropa y etcétera? Y entonces la gente acudió al uso de la tecnología para emprender. Y fue parte de la superación económica de estos últimos 2 años del pueblo venezolano. La utilización de la tecnología fue fundamental, fue una herramienta fundamental. Se creó la plataforma Vitrina Venezuela
como, bueno, la plataforma de comercio electrónico que permite ubicar los productos dentro de una plataforma y poder vender allí y ofrecer servicio de reparto y delivery, etc. En la plataforma, creo que si podemos ir a las láminas de Vitrina Venezuela. Esas tienen que saltarlas todas porque son del Instituto Nacional de este. Ajá. En la plataforma Vitrina Venezuela encontramos que tenemos 512 hombres registrados como vendedores, o sea que registraron sus emprendimientos, están comercializando a través de la página, y 1.406 son compradores, hombres registrados como compradores. Y las mujeres, 432 mujeres como vendedoras y como clientas, 1.117. Yo les voy a dar un dato curioso. Las mujeres somos las primeras consumidoras porque somos las que realizamos las compras, ¿no? Pero aquí vemos como hay más hombres registrados que mujeres. Hombres registrados como compradores y mujeres, menos que mujeres registradas como compradoras. Es decir, las mujeres hoy están ubicándose más hacia el emprendimiento y mejor uso también de sus recursos, ¿no? Y otro dato importante en el tema que yo sé que a ustedes les interesa, tiene que ver con las cámaras, con las distintas asociaciones y cámaras de comercio que hay en el país. Históricamente, los hombres son los miembros de las juntas directivas que tienen que ver con cámaras de empresarios, cámaras de comerciantes, siempre han sido los hombres. Les puedo decir que hoy el 40% de las juntas directivas de las cámaras de comercio, de empresarios, está dirigida por mujeres, 40%. Eso es un número bastante bueno, quiere decir que las mujeres no solamente ya estamos transitando de ser esa fuerza trabajadora, y aquí me voy hacia el tema que nos convocó con este foro. Las mujeres siempre hemos sido la fuerza trabajadora, la que hace el trabajo pesado, y no solamente en el ámbito laboral, inclusive en lo político. A veces decimos con orgullo, porque sí es cierto, que somos la mayoría en las VC, que somos la mayoría en los clubs, que somos la mayoría en los consejos comunales. Entonces, pero cuando vamos a las concejalías, no somos la mayoría. Cuando vamos a las alcaldías, no somos la mayoría. Cuando vamos a las gobernaciones, menos todavía. Entonces, quiere decir que el trabajo duro nos ha tocado a las mujeres. O sea, el trabajo pesado, el trabajo de la comunidad, el trabajo de la familia, lo seguimos teniendo las mujeres. Hoy estas cifras, que son 2022, que son actualizadas, nos indican también un importante salto de la mujer no solo trabajadora, sino de la mujer que viene empoderándose de espacio, asumiendo direcciones de comercio empresariales, y que definitivamente eso apunta, como dice además el Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas, que las economías que incorporan y logran esa equidad entre hombres y mujeres en el ámbito económico, seguramente serán economías que crecerán de manera rápida y que por supuesto superarán de forma más rápida la pobreza. Y eso es tan fácil como que si representamos el 70% de la pobreza extrema y las mujeres están emprendiendo hoy y están siendo sus propias patronas, quiere decir también que eso tiene impacto sobre la comunidad, sobre la familia, porque también dentro de las estadísticas, que no las traje por acá, la mujer invierte el 80% de su ingreso en la familia, en la educación, en los servicios, y el hombre solo invierte el 40%. Lo demás lo gasta en distracciones. Las mujeres agarramos el 80% del promedio, y eso no es venezolano, mundial, para invertirlo en el desarrollo de su comunidad, de su familia, de la educación, de la recreación, del deporte y etcétera. Quiere decir que eso tiene impacto también en el desarrollo no solo de la economía, sino también de nuestra sociedad. Ese es el papel fundamental que juega el empoderamiento de la mujer en nuestra economía. En el caso venezolano, les acabo de mostrar cómo Venezuela viene la mujer repuntando. Esto es apenas 2022, en el primer trimestre. Creemos que
con las políticas que se vienen generando de atención a los emprendimientos, de acompañamiento, que además queremos resaltar que nuestro pueblo se la ingenió. Esto no es algo que, no es un programa o lo que venimos haciendo desde la plataforma Emprender Juntos, del Ministerio de Comercio, no fue idea nuestra. Fue un pueblo que se reinventó y que desde la resiliencia dijo, yo voy a emprender en condiciones de pandemia, en condiciones de bloqueo, yo no me he rendido. Y allí está, bueno, un gran porcentaje de la mujer dando este ejemplo. Nosotros simplemente estamos obligadas y obligados a acompañar lo que nuestro pueblo, el rumbo que el pueblo venezolano decidió emprender, y nosotros lo que hacemos es acompañarlo. Esa es la instrucción que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro. Desde el Ministerio de Comercio, hermanas, yo vengo del movimiento de mujeres, quise fue traerles, más que dedicarme a dar un discurso que estoy segura que ya Andreina lo refirió muchísimo, y Diva, y en el marco de este Congreso de Mujeres, sé que hemos debatido mucho las todavía condiciones de desigualdad en que las mujeres nos encontramos, aun cuando hemos avanzado, pues nos falta mucho, 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 mucho por hacer para consolidar un movimiento de mujeres que sea unido, sobre todo, que sea unido. La plataforma Una Mujer, ojalá podamos seguirla fortaleciendo y pueda entenderse que la mujer, si lo estamos haciendo así, ¿no? Y vamos con estos números que son tan buenos, cada día la mujer más piensa en emprender, en tener su propia unidad de negocio, que por cierto son unidades familiares, la mayoría. Cuando revisamos los emprendimientos, es la mamá con las hijas. Es la hija que aprendió de la abuela confección y la perfeccionó, y hoy está diseñando y está confeccionando para la venta. Es decir, también tiene impacto sobre las familias venezolanas desde el punto de vista económico. Entonces el movimiento de mujeres tenemos que ponernos a la altura de eso que ya nuestras mujeres, ya que lo que el pueblo mujer ya viene marcando. Y digamos, nuestra responsabilidad histórica es mantener el movimiento de mujeres unidas, unido, no nada más en condiciones adversas, como hemos demostrado, hemos mantenido la cohesión del movimiento de mujeres, sino además también, o sea, no solo desde lo político y acompañar al presidente Nicolás Maduro en todas las batallas que viene enfrentando, que además no han sido fáciles, sino que además él ha comprendido que la mujer ha sido la que más golpeada ha sido con la guerra económica y durante la pandemia. Bueno, creo que ahí dimos la cifra. No sé si tienen alguna observación. No sé si me extendí. No, está bien. Gracias. Con este fuerte aplauso agradecemos a la ministra de Comercio, Delis Álvarez, y además militantes del Movimiento de Mujeres por su participación en este foro en el marco del Congreso Venezolano de Mujeres. Quisiera saludar a la vicepresidenta de FOGADE, Nancy Villasana, a Isora Irá, la directora del despacho de FOGADE, y además a Marcos Cortés, vicepresidente internacionalista de Puente Sur. Bienvenidos y bienvenidas, y agradecida por prestarnos los espacios. Para cerrar este foro, que ha sido maravilloso con extraordinarias ponencias, queremos darle la palabra de clausura a la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Diva Guzmán. Gracias nuevamente a nuestras queridas y querido ponente por generar este espacio o permitirnos seguir construyendo en este espacio con líneas bien problematizadoras, rescatar la importancia del dato que trae la ministra Delis, que nos permite además, con base científica, comprender la realidad, mirar la realidad de cómo la mujer está avanzando en economía, y que en ese contexto que el presidente nos ha propuesto de debate, de construcción de la nueva época de transición al socialismo feminista, la mujer tiene mucho más que decir, porque está haciendo bastante por la economía, por revolucionar la realidad económica que tenemos, y que, bueno, muestra de ello lo que planteaba la compañera Delis, lo que problematizaba muy bien
la compañera Andreina con la reflexión sobre cómo el sistema debe ser parte de esa agenda de lucha del movimiento, esa transformación del sistema capitalista y que bien también explicaba David, específicamente en el ámbito de lo que sostiene el capital, de la tierra. Creo que son reflexiones muy pertinentes. Yo le agradezco muchísimo tomarse en serio y el tiempo para que el Congreso Venezolano de las Mujeres cuente con ese contenido problematizador necesario y que, bueno, ya ahora estas salas de conexión, estos estados que han sido partícipes, al igual que todas las que están aquí, debemos ir al debate aguas más abajo, como decimos nosotros, aguas abajo. La mujer en la economía, la mujer empoderándose, la mujer haciendo revolución, no solamente dando cuenta de los programas que bien trajo nuestra ministra, sino que además el Ministerio de la Mujer, a través del Banco de la Mujer, a través del programa Soy Mujer, a través de los programas en articulación con pesca, con conuqueras, todo el esfuerzo que hacemos todas y cada una que somos valiosas, el esfuerzo que hace la una mujer por pensarse también como movimiento, qué más debe hacer el Estado en la economía de la mujer y que esto es solo un arranque del debate o un día más para el debate ya iniciado de la mujer en la economía y que nos debe encontrar siempre más unidas. Unidas las mujeres seguiremos avanzando y nuestro Congreso Venezolano de las Mujeres, convocado por nuestro presidente Nicolás Maduro, busca eso, construir la unidad con precisión de agenda liberadora y la economía no podía faltar ni va a faltar nunca más en el debate de la agenda feminista. Muchísimas gracias a nuestras ponentes, a nuestras asistentes y venceremos. Que vivan las mujeres, que vivamos las mujeres. Gracias. Sí. Ajá. Le vamos a agradecer al público que se quede sentadito un segundo mientras toman las declaraciones a las compañeras que están hoy acá como ponentes. Lo van a hacer de espalda de manera que se proyecte todas las personas que están hoy acá asistentes.